Muy buenas, espero que estén súper bien. Vamos a resolver este pequeño ejercicio que tenemos por ahí. El ejercicio dice lo siguiente: mantenemos el equilibrio, al menos en parte, gracias a la endolinfa del oído interno. El giro de la cabeza desplaza este líquido produciendo mareos. Suponga que un bailarín o un patinador gira muy rápido, a 3 revoluciones por segundo, alrededor de un eje vertical que pasa por el centro de su cabeza. Aun cuando la distancia varía de una persona a otra, el oído interno se encuentra aproximadamente a 7 centímetros del eje de giro. Nos piden averiguar la aceleración radial o la aceleración centrípeta en metros por segundo cuadrado y en función de la gravedad para la endolinfa. En este caso, únicamente tenemos dos datos de interés. Nos dicen 3 revoluciones por segundo, que esto ya casi lo vamos a interpretar. Y nos dicen además la distancia entre el punto en el que queremos medir la aceleración centrípeta y el centro del eje, que es pues de las cosas más importantes que tenemos que conocer. Vamos a empezar haciendo un pequeño diagrama para ejemplificar lo que está ocurriendo. Tal vez el dibujo no es el mejor, pero no hay problema, es para ir, para que podamos entender la lógica de lo que está ocurriendo. Vamos a presentar esta como la cabeza. No le voy a poner muchas fracciones, nada más voy a hacer aquí una línea que pasaría por el centro de ese círculo que acabo de dibujar. Vamos a imaginarnos que esta es la cabeza, ¿verdad? Aquí podríamos poner la cara, no sé, ahí. Y vamos a poner el oído interno, tal vez como por esta zona, solo por ponerlo en el exterior del círculo, ¿verdad? Ahora vamos a ponerlo aquí. Este sería el eje vertical, por lo tanto, el giro de la persona está ocurriendo en este sentido, ¿verdad? Está ocurriendo, digamos que está girando la persona sobre su centro, ¿verdad? Está girando, tal vez siguiendo este círculo como en esta dirección, ¿ok? Entonces, vamos a ver que nos dicen que el radio es de 7 centímetros. Entonces, vamos a marcar el radio acá como 7 centímetros, 7 centímetros. Entonces, vamos a tener un radio 7 centímetros. También podemos expresarlo como 7 sobre 100 metros, que esto es equivalente a 0,07 metros. Y luego, 3 revoluciones por segundo nos puede significar varias cosas. 3 revoluciones por segundo se puede expresar como una frecuencia angular, este, pero en este caso nos interesa expresarlo como una frecuencia. Frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia nos dice cuántas veces, cuántos ciclos ocurren en un segundo. Entonces, esto nos está queriendo decir que la frecuencia aquí sería de 3 ciclos, o sea, 3 revoluciones en un segundo. O sea, sería 3 revoluciones o ciclos sobre segundo. Como revoluciones técnicamente no es una unidad, vamos a ponerlo como 3 y la unidad va a ser 1 sobre segundo. Esto es lo mismo que la definición de hercios o hertz, como quieran llamarla. Entonces, es una frecuencia de 3 hercios. Esto significa, bueno, también lo opuesto, ¿verdad? Que duramos un tercio bueno, dura un tercio de segundo el bailarín o el patinador en hacer este movimiento. Entonces, el periodo sería de un tercio de segundo. Pero me interesa resolver esto, ¿verdad? Utilizando la frecuencia. Vamos a comenzar por la ecuación más básica de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta o la aceleración radial está por la velocidad al cuadrado dividida entre el radio de giro. Vamos a mantenerlo con R mayúscula por convención. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esta velocidad. Esta velocidad es la velocidad tangencial. Por ejemplo, si analizáramos este punto, la velocidad tangencial iría en esta dirección, ¿verdad? Como lo dice la palabra tangente al círculo. Si la analizamos en este otro punto, iría como hacia allá. Si la analizamos acá, iría como saliendo de la pantalla, tal vez, o como en esa dirección, tal vez así podemos verla, siguiendo ese plano del círculo, ¿verdad? Pero como yendo hacia al frente, tal vez se entiende un poquito la idea. Pero como no conocemos esa velocidad, tenemos que encontrar una manera de expresar esa velocidad en función de la frecuencia. Y esto lo podemos hacer con el siguiente desarrollo. Vamos a empezar con la definición básica de la velocidad. La velocidad es distancia entre tiempo. En este caso, como estamos trabajando con una rapidez constante, podemos expresarla como movimiento rectilíneo uniforme, porque la aceleración que existe es centrípeta y solo nos cambia la dirección, no nos cambia la magnitud de la velocidad, o sea, no nos cambia la rapidez. Entonces, vamos a expresarla de esta manera. Como estamos trabajando alrededor de un círculo, la distancia que, bueno, si no es un círculo, vamos a ver, la distancia que vamos a recorrer sería esta de acá. Sería la circunferencia. Vamos a recorrer esta distancia, ¿ok?
Entonces esa distancia va a ser la circunferencia. Circunferencia. La circunferencia o esa distancia, pues, está dada por 2pi por el radio. Estamos usándolo en mayúscula, 2pi por radio. Entonces, la distancia que vamos a recorrer va a ser de 2pi por radio. Vamos a hacer un pequeño espacio acá para poder escribirlo. Entonces, la distancia es de 2pi por radio. ¿Y cuánto vamos a durar en hacer una vuelta? Bueno, si lo pensamos en datos, como en este caso, duraríamos un tercio de segundo. Pero no nos interesa pensarlo en ese modo, sino como para desarrollar la ecuación, vamos a analizar que lo que nos toma dar esta vuelta completa es un periodo de tiempo. Entonces, vamos a cambiar el t de tiempo por el T mayúscula de periodo. Y ya entonces logramos encontrar una ecuación que nos describe la velocidad de la ecuación de la aceleración centrípeta como una función de el radio y el periodo. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con frecuencia. Es cierto que podemos transformar la frecuencia en periodo y resolver el ejercicio, pero parte de la gracia de este ejercicio es que desarrollemos la ecuación para poder expresar la velocidad en función de la frecuencia. Entonces vamos a cambiar esta ecuación un poquito, vamos a ordenarla diferente como 2pi por radio por 1 sobre el periodo. Y vamos a recordar esta definición que tenemos por ahí de que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia, que esto, bueno, a su vez implica que la frecuencia es 1 sobre el periodo. Entonces, si analizamos la frecuencia como 1 sobre el periodo y vemos esto de acá, esto es equivalente a la frecuencia. Entonces, podemos decir que la velocidad es igual a 2pi por radio por frecuencia, intercambiando, ¿verdad? 1 sobre el periodo por frecuencia. Y aquí ya casi estamos listos, ya tenemos una expresión que nos explica la velocidad, aquí era R mayúscula, nos explica la velocidad en función de la frecuencia. Ahora, vamos a agarrar y el último paso sería tomar nuestra ecuación de aceleración centrípeta, esta de acá, la recordamos aquí, y vamos a hacer un pequeño intercambio de la velocidad por la expresión que descubrimos. Entonces, donde teníamos velocidad, vamos a poner 2pi por radio por la frecuencia al cuadrado dividido entre el radio. Este desarrollo nos lleva a elevar al cuadrado cada uno de los parámetros dentro del producto, esto siguiendo las reglas de potencia, dividido entre el radio. Aquí hay una última simplificación por hacer y es que tenemos un radio dividiendo y un radio multiplicando, bueno, dos radios, entonces hacemos esta pequeña cancelación y llegamos a esta ecuación que nos dice que la aceleración centrípeta es igual a 4pi al cuadrado por el radio por la frecuencia al cuadrado. Si reemplazamos nuestros valores, bueno, recordamos que el radio era 7 sobre 100 o 0,07. La frecuencia era de 3 hercios. Y lo demás, pues, es nada más reemplazar valores. Eso sería 4 por pi al cuadrado por 7 sobre 100. Vamos a poner ese paréntesis ahí un poquito mejor. Por 3 al cuadrado. Si nosotros hacemos este cálculo, obtenemos un valor de aceleración centrípeta en metros sobre segundos de 24,87 metros sobre segundos al cuadrado, ¿verdad? Este sería nuestro primer resultado. Si lo queremos expresar de acuerdo con las cifras cifras significativas del ejercicio, vamos a escribirlo como 2,5 por 10 a la 1 metros sobre segundos cuadrados. Esta sería la primera pregunta. Luego nos piden expresar este resultado como una función de la gravedad. Entonces vamos a hacer algo parecido a lo que hemos estudiado cuando hemos hecho conversiones. Cuando hacemos una conversión, multiplicamos y dividimos por el mismo parámetro expresado en dos unidades diferentes. Por ejemplo, si quisiéramos convertir de minutos a horas, multiplicamos por una hora y dividimos entre 60 minutos. Son unidades equivalentes, entonces multiplicarlo arriba y abajo no nos altera la magnitud, pero nos da un resultado en una unidad diferente. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a expresar la aceleración centrípeta como los 24,87 que calculamos, que están en metros sobre segundos al cuadrado, multiplicados por la gravedad
y divididos por la magnitud de la gravedad, en este caso 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Aquí lo que va a pasar es que, bueno, la unidad se nos va a cancelar con la unidad y si hacemos esta división, 24,87 entre 9,8, el resultado que vamos a obtener es aproximadamente de 2,54 veces la gravedad. Entonces, aquí nuestras unidades técnicamente no son, pues no es exactamente correcto decirlo así, pero lo vamos a decir así. Tenemos 2,54 veces la gravedad. Entonces, estamos entregando esto como si fuera en unidades de gravedad, ¿verdad? La gravedad, pues, estándar 9,8 metros por segundo y lo mantenemos así. Y este sería entonces nuestro resultado de aceleración centrípeta en función de la gravedad o de aceleración centrípeta en función de, ¿cuánto era? 24,87. En función de, perdón, en unidades de metros sobre segundo cuadrado, en el SI, pues. Y con eso cerraríamos el ejercicio. Esto sería todo y muchas gracias por ver. Cualquier consulta, pues me dicen con toda confianza.